Spinoza, el derecho natural y el Estado. El hombre tiene por naturaleza un impulso hacia la conservación de sí mismo y por tanto tiene derecho natural a utilizar todos los medios para esa conservación. Cada uno, dice en la ética, existe por derecho supremo de la naturaleza y por consiguiente cada uno hace por derecho supremo de la naturaleza lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza propia. De este modo el derecho natural de todo individuo llega hasta donde llegue su poder. En cuanto al fundamento de la vida social, está en la naturaleza del hombre, tal como es con sus pasiones. Spinoza acepta la teoría del estado natural de Hobbes, según la cual los hombres buscan naturalmente su propio provecho, y eso les llevó a organizarse socialmente para evitar una situación inicial de guerra de todos contra todos. Así, mientras los individuos actúan guiados por sus pasiones, en ese hipotético estado natural, son enemigos entre sí y no hay consenso posible. Sin embargo, cuando se dejan guiar por la razón, llegan a considerar lo que tienen en común y la utilidad de la vida social, y eso les lleva a unirse y a instituir un gobierno. Es entonces cuando aparecen el derecho común y los valores morales como la justicia. El Estado, como el individuo, tendrá más derecho cuanto mayor sea su poder. Sin embargo, un Estado debe ajustarse a aquellas reglas que garanticen su conservación y para ello deberá guiarse también como el individuo por la razón. Si quiere perpetuarse, deberá ser útil a sus gobernados, garantizarles la paz y la seguridad y buscar el bien común. Esta teoría del Estado, que aparece en el Tratado Político, está muy próximo a la de Maquiavelo, en los principios del realismo político que la inspiran. Considerar la naturaleza humana tal como es, con sus debilidades y sus virtudes, renunciar a las utopías que pretenden cambiar al ser humano y juzgar a los gobiernos por los resultados obtenidos. En el Tratado Teológico Político aplica esta concepción del Estado al análisis de la religión, que no tiene otro objetivo que defender la libertad de pensamiento. Religión. Spinoza hace un análisis crítico de la Biblia. Considera que sus enseñanzas han de ser interpretadas como normas que deben ser obedecidas y que se refieren a la práctica de la justicia y al amor al prójimo. La fe queda reducida a la adhesión a unos pocos principios fundamentales y universales que garanticen esa obediencia y eviten los conflictos religiosos. No puede haber conflicto entre la religión, que tiene como objeto la obediencia, y la filosofía, que tiene como objeto la verdad. La fe no se opone a la libertad en el filosofar. Libertad de pensamiento. Aunque los individuos ceden sus derechos al Estado, éste no puede privarlos de ciertos derechos que son inalienables simplemente por formar parte de la naturaleza humana. El más importante es el derecho a pensar y juzgar con libertad. Esta libertad aparece como el auténtico fin del Estado, tal como lo define Spinoza en el Tratado Teológico Político, garantizar que los hombres se sirvan de la razón libre y no se combatan con odio, ira o engaño, ni se enfrenten injustamente. Un Estado opresivo provoca la rebelión entre los gobernados y es causa de su propia ruina. En este sentido, Spinoza señala que el Estado democrático es el que implica mayores garantías para los ciudadanos y para su propia conservación. De este modo, una filosofía del orden racional necesario acaba por confluir paradójicamente con una filosofía de las libertades políticas. El filósofo Fernando Savater, en un artículo titulado Dos figuras del espíritu, afirma: Spinoza basó su filosofía en la fuerza de la razón, la alegría activa de comprender y la necesaria fraternidad de los humanos. Su tratado teológico político sigue pudiendo ser leído actualmente como el mejor bosquejo de lo que ha de significar la tolerancia y la libertad de conciencia en una sociedad democrática, que él adivinó sin llegar a conocer.